Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta primera reflexión de la mañana, un católico con futuro en Dios. Y voy a pedirle al Señor su santa palabra para que en esta palabra el Espíritu Santo nos guíe. Voy a leerles de la Epístola a los Hebreos, capítulo 13, desde el versículo 17. Obediencia a los guías espirituales. Obedeced a vuestros guías y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no os traería ventaja alguna. Rogad por nosotros, pues estamos seguros de tener limpia la conciencia, deseosos de proceder en todo con rectitud. Con la mayor insistencia os pido que lo hagáis, para que muy pronto os sea yo devuelto. Y el Dios de la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna, a Jesús, Señor nuestro, os procure toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Pues yo pienso que si nosotros entendemos bien lo que es nuestra Iglesia Católica, descubrimos que no solamente pertenecemos al tesoro más grande viviente en esta tierra, sino de que nosotros somos llamados a ser responsables de ser miembros de ese tesoro. Porque como dice muy bien la palabra, somos piedras vivas del templo de Dios. Y cuando tenemos conciencia de quiénes somos y a qué pertenecemos, a qué estamos enlistados, eso quiere decir que tenemos futuro. Un católico con futuro en Dios es un católico que es militante, que pertenece a la milicia del Señor. Hay mucha gente que pertenece a la iglesia solo por su religión y participa en la iglesia, pero no pertenece a la iglesia de corazón. O sea, no es militante, jamás defendería la iglesia y en cualquier crisis de la iglesia sale corriendo. Parece como los apóstoles antes de Pentecostés, que huyeron al Calvario. Y así hay mucho católico que parece que no hubiese recibido el Espíritu Santo. Es todavía más grave porque los apóstoles eran inocentes de no tener todavía la fuerza para dar su vida por su maestro, porque no habían recibido el Espíritu Santo. Razón por la cual Pedro negó a Jesús, porque le faltaba lo último. Él tenía todo, era un hombre muy valiente. Él se atrevió a meterse a la casa de ese sacerdote cuando se llevaron a Jesús preso. Los otros no, solamente uno otro, pero nosotros que a quienes se nos ha dado ya el Espíritu Santo, ese mismo que llevó a Pedro a hablar desde ese balcón del cuarto de arriba el día de Pentecostés y que le quitó el miedo a todos los apóstoles y salieron por el mismo Jerusalén a contarle a todo el mundo las maravillas de la resurrección del Señor, sin importar si morían o no. Entonces, el católico que tiene futuro es el católico de Pentecostés, el católico que tiene el espíritu en llamas en su corazón y que a pesar de los tiempos, de las pruebas, miren ustedes las pruebas tan grandes de los primeros cristianos que se enfrentaron a un mundo pagano, romano, en el cual esa religión estaba maldita y la amistad que los romanos habían hecho con los judíos
hizo que los judíos pervirtieran el nombre del camino, el nombre de los cristianos, para que los romanos los eliminaran donde los vieran, y así se propagó por todo el reino, por todo el imperio romano, la voz de que los cristianos había que eliminarlos, y por eso donde fueran eran eliminados. Nosotros hoy vivimos las gracias de toda la sangre de nuestros antepasados cristianos. Esa sangre es la que hace posible que hoy seamos cristianos. Pero miren ustedes las persecuciones que tenemos en la iglesia hoy. Esto no es nada diferente a lo que ha ocurrido en 2000 años de cristianismo. Hemos vivido situaciones muy graves, algunas por los mismos pecados de la iglesia como las que nos estamos viviendo hoy, porque las persecuciones que tenemos hoy son mucho más lamentables, porque las persecuciones de la iglesia que comienza, la iglesia naciente, eran porque creían en Jesucristo y proclamaban a un Cristo vivo, resucitado, y morían por eso. Pero las persecuciones de hoy son por culpa de los propios pecados de la iglesia. Son persecuciones vergonzosas. Sin embargo, un católico que tiene futuro en Dios es un católico que no se dobla por las pruebas que vive la iglesia en ningún momento, sino que al contrario tiene la capacidad de levantarse por encima de las cenizas en que se puede encontrar la iglesia en un momento dado, porque, por ejemplo, ustedes aquí en Chile tienen la prueba tan grande del descrédito de tanto clero, hasta el punto que casi no hay obispos nombrados, todos son enviados a investigar, los que están a cargo. Y esto es una prueba muy grande porque es el resultado, primero, de tanto tiempo de marxismo, segundo, que el clero se ha mundanizado y se ha depravado y ha caído en vicios horribles. Y todo esto se suma a un ataque del demonio contra esta nación católica, y en este momento el pueblo de Dios que son ustedes, el remanente, tiene sobre sus hombros el peso de un martirio. O sea, a ustedes les toca martirizarse, que es no dejarse intimidar por las pruebas que están viviendo, porque toda la gente va a tratar de intimidarlos y mostrarles que esta iglesia no vale nada, que es una vergüenza pertenecer a ella, que miren lo que hizo esto, miren lo que hizo el otro, y sobre todo que la mayoría de los medios de comunicación son gente de izquierda, gente de ideologías perversas, y odian a Dios, odian la iglesia, y esto no ayuda. Pero el mundo nunca ha sido amigo de Cristo. Por eso Jesús decía: Padre, no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Solo te pido que los protejas del maligno. Entonces, nuestra oración más importante como católicos que tenemos futuro en Dios es siempre orarle a Dios para que nos proteja del maligno. Porque no debemos tenerle miedo a los hombres ni tenerle miedo a las persecuciones. Las persecuciones nos purifican, nos fortalecen, son una prueba para nuestra fe y nos dan a entender profundamente en el corazón que no estamos en la iglesia siguiendo criaturas humanas. Estamos en la iglesia siguiendo un Dios vivo, resucitado, a Jesucristo. Y precisamente estamos en Pascua, y la iglesia nos enseña a celebrar esta Pascua de nuestra iglesia, celebrarla con el triunfo del resucitado, no con las acciones de ninguna criatura humana. Estamos celebrando el resucitado, y ese es Dios, no es una criatura, es Dios. Y cuando entendemos que la cabeza de nuestra iglesia es el mismo Dios creador de todo, pues estamos hablando de algo tan grande que no podemos concebirlo racionalmente, pero sí el corazón es capaz de amar a ese Dios, porque el amor que Él nos da es con el amor que lo amamos a Él. Como decía el santo: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, ¿no? Todo es gracia, todo lo recibimos de Dios. Y sobre todo, lo que recibimos de Dios como católicos
es la gracia de pertenecer a esta nave que nos lleva por estas aguas turbulentas de este mundo y nos lleva seguros al puerto del Príncipe de Paz. Nos lleva derecho al Príncipe de Paz. Si nos mantenemos en la nave, ay de aquellos que se escaparon de la nave por vergüenza, por salvar su vida. Por eso dicen, si tratas de salvar tu vida, la perderás. Si pierdes tu vida por mí, la ganarás. Y ahí es donde viene, ahí es donde viene la realidad de que Dios nos ha dado a nosotros tanto, y sobre todo a nosotros como católicos nos ha dado el don más maravilloso que es enlistarnos en esta milicia. O sea, hemos sido llamados a ser parte de un ejército, el ejército de Dios, y tenemos todas las armas. Porque hay gente que se pregunta, pero si yo soy miembro de un ejército, que es la Iglesia Católica, yo no he sido formado para manejar las armas que se me han dado. Esto es lo que sucede cuando la gente no está enterada de qué es lo que contiene la doctrina católica y no están formados, porque nunca han estudiado, porque no conocen su milicia. Es importante uno estudiar el catecismo. Muchos católicos estudiaron el catecismo antes de la primera comunión y nunca lo volvieron a tocar. No lo han vuelto a ver. Y el catecismo es algo extraordinario cuando lo leemos ya como adultos, después de todo lo que hemos recorrido, y apreciamos ese libro como algo absolutamente maravilloso, porque es toda la palabra de Dios desmenuzada en la forma más perfecta para que nosotros la podamos asimilar, y también la doctrina que se ha dado a través de los siglos con el caminar de la iglesia por tantas batallas, y la iglesia se ha ido moldeando por manos del Espíritu Santo y nos ha dejado una doctrina clara de cómo ser fieles a Dios, cómo caminar con Él y cómo luchar por la defensa de las almas, porque esa es nuestra misión. Nuestra misión es, nosotros somos pescadores de hombres, así nos hizo el Señor. Así le dijo a los apóstoles cuando Él los enlistó en su ejército, les dijo, ahora los haré pescadores de hombres. Y esa frase debe resonar muy, muy fuerte en nuestro corazón, porque está hablando de nosotros, los que estamos aquí hoy. A nosotros nos trajo a esta milicia para pescar hombres. ¿Y cómo se pescan los hombres? Ustedes saben que nosotros tan solo podemos compartir la luz de que viene de lo alto si nosotros la albergamos en nuestro corazón como una lámpara que recibe esa fuerza de Dios, y que el combustible es nuestra fe. El combustible, la forma en que nosotros mantenemos el fuego encendido de este instrumento de barro que somos nosotros, para que en él habite el Espíritu Santo, es por medio de nuestra fidelidad, nuestra obediencia y nuestra entrega incondicional a Dios. Que tengamos una fe absolutamente ciega y segura de que no vemos más nada que a Dios. Esa es una fe importante de tener, una fe que no ve otra cosa que a Dios, porque no necesitamos ver nada más. El que tiene a Dios nada le falta, solo Dios basta, como dice Santa Teresa de Ávila. Y esto es lo que debemos entender como la razón de nuestra existencia. Cuando Dios se convierte en la razón de nuestra existencia, ya nada nos falta, porque no estamos prendidos de cosas naturales. Nosotros somos seres ya sobrenaturales por el bautismo, y por lo tanto esa unción sobrenatural que tenemos, que se nos ha sido dada gratis por el Espíritu Santo, es a la cual nos debemos prender. Uno no se debe prender a ninguna cosa natural.
El que se prende de cosas naturales, viviendo una unción sobrenatural como la que llevamos nosotros, cae en la batalla, lo tumba la naturaleza. La misma naturaleza lo tumba, porque le está haciendo culto a lo natural. Nosotros no podemos darle culto a las cosas naturales. Tenemos que darle culto a las cosas sobrenaturales, que es Dios mismo en nosotros por obra del Espíritu Santo. Es la acción sobrenatural de nuestra vida. Un católico con futuro es un católico que vive su vida sobrenatural en medio de la naturaleza mortal, temporal, caída. Y no es fácil trascender esto a nivel humano porque nosotros estamos en la carne, en el mundo, manejando situaciones naturales todos los días. Estamos todavía de paso, estamos todavía acá en el destierro y tenemos que manejar toda esta naturaleza en la que estamos. Sin embargo, el llamado a Jesucristo es a que nosotros entendamos que Él nos ha dado algo en vida que ya son las primicias de lo que viene, y es nuestra unción sobrenatural por el bautismo, el Espíritu que hay en nosotros. Y si nos concentramos en despertar el fuego de ese Espíritu, cada día nos podemos elevar más por encima de los elementos de la naturaleza y de nuestra propia naturaleza. Esto cambia al hombre, lo transforma. Esto fue lo que hizo posible que los apóstoles se lanzaran al martirio, sin ninguna duda. Tenemos historias de santos que corrieron hacia los leones en el Coliseo Romano cantando salmos, porque ya era el momento, era inminente, se iban a morir, iban a ser sacrificados y se fueron cantando. Y es que así es el llamado de nuestra fe en un mundo como el de hoy, en un mundo como el de siempre. El mundo siempre ha odiado a Dios. El mundo no quiere a Dios, porque el espíritu de este mundo es el demonio. Y todo el que es mundano está demonizado. Y ustedes saben que hoy lo más común es encontrar gente mundana. Han habido ciclos de la humanidad en que la iglesia ha reinado masivamente y otros ciclos en que se ha disminuido, se ha apagado. Este es uno de los ciclos en que empieza a apagarse y a mundanizarse. Ustedes se dan cuenta la tristeza que nos da de encontrar tanto sacerdote mundanizado, que ya no creen en nada y todo lo que hacen lo hacen como una rutina corporativa, son profesionales, no son vocacionales, no son sacerdotes espirituales, y de eso está lleno la iglesia hoy. Unos por el vicio en que han caído, otros porque son mundanos, simplemente están enamorados del mundo material y no trascienden al espíritu, y son una vergüenza para la iglesia, y nosotros sufrimos, nos da mucha tristeza de tener ese tipo de clero, pero la iglesia es un reflejo del mundo. Sabemos que la misión de la iglesia es llevarle a Dios al mundo y no lo contrario. Hoy la iglesia se ha mundanizado y está no reflejando a Dios, está reflejando al mundo, la iglesia. Desde el púlpito se habla mundo y se vive una iglesia de mundo. Bueno, esperamos las campanas. Y nos suenan en toda la cabeza acá. Afortunadamente es un solo golpe el que va a sonar. Se toman su tiempo. Pero miren ustedes que nosotros,
entre más entendemos el misterio de nuestra iglesia, más recibimos el entusiasmo de nuestra milicia, porque conocer la iglesia es integrarse a la misión y es por eso es tan importante conocerla. Lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, hace que el Espíritu Santo nos adentre un poco más en el misterio y nos lleve más a ese catolicismo que necesitamos vestir para poder defender. Y no, la iglesia, la iglesia de por sí jamás será destruida, el diablo no podrá acabarla, nunca. Así queden otra vez 12, porque con 12 empezó. No podrá terminarla el demonio. Y es una promesa del Señor. Pero lo que sí es que nosotros que estamos acá y que somos parte de esta maravilla, de este milagro de la iglesia, una iglesia que ha subsistido a través del tiempo, a pesar de todo lo que ha sucedido contra ella. Y aquí está. Eso, lo que es de Dios, nadie lo puede apagar, nadie. En esta iglesia santa, poderosa, que trasciende el tiempo, es donde estamos hoy palpitando nosotros y siendo parte de este organismo vivo que es el cuerpo místico del Señor, cuya cabeza es Jesucristo mismo, y nosotros como miembros de ella, al integrarnos más dentro de ese cuerpo místico, más recibimos toda esa sangre mística que fluye por el cuerpo. Ustedes saben que es importante que uno como católico se integre más a convertirse en la piedra viva que es y en esa forma recibe esa fuerza de la cabeza que es una sangre que fluye por todo el cuerpo místico de Dios. Miren ustedes el mejor ejemplo de cuerpo místico de la iglesia, la Eucaristía. Ustedes saben que nos muestran un pan insípido, nos muestran las especies de pan y vino. Y ahí la iglesia nos enseña lo que Jesús ha indicado. Aquí estoy yo, esta es mi carne y esta es mi sangre. Y esa es una presencia mística de la iglesia porque es un pan insípido con un vino natural que se convierte en algo sobrenatural que no podemos ver, pero creemos que por la obra del Espíritu Santo, ese misterio de la transustanciación convierte lo natural en sobrenatural. Y ahí está una presencia mística de lo que estamos hablando. Cuerpo místico de la iglesia. Jesús, el cuerpo místico de la iglesia, y nosotros como miembros de ese cuerpo místico. Esa mística de la que estamos hablando es algo intangible, invisible, que la razón no lo comprende, pero que entre más nos compenetremos en el misterio, lo místico de nuestra iglesia, pues más nos llenamos de esa mística, de esa fuerza que es invisible, pero que fluye entre la iglesia. Es como decir, con las manos del sacerdote, el Espíritu Santo llega y transforma esas especies de pan y vino en cuerpo y sangre del Señor. De la misma manera, nosotros hemos sido transformados con las mismas manos del sacerdote por el bautismo y, y esa transformación que estamos viviendo nos hace a nosotros también un pan de vida, porque nosotros también llevamos esa fuerza espiritual para transmitirla a los demás y convertirnos en comida. Como decía San Ignacio de Antioquía, yo tengo que ser triturado por los dientes de la bestia para hacerme pan como mi maestro, mi divino maestro. Él buscaba eso y eso lo logró. Y es lo que nosotros buscamos también, que nuestra vida sea triturada por la bestia de este mundo para que nos convirtamos en pan. ¿Y cómo somos triturados por la bestia de este mundo? Nosotros que no vivimos en la época de los romanos y no nos van a llevar al Coliseo. Nosotros somos triturados por la bestia de este mundo solo con testificar a favor del Señor y con mantenernos firmes en la iglesia a pesar de todo lo que nos espera vivir tan horrible. Porque estamos viviendo tan solo el principio de un descalabro total por culpa de la iglesia misma, del clero, de los religiosos, y va a continuar y va a ser peor más adelante, eso se va a empeorar,
porque faltan por destaparse muchas cosas en muchos países en el mundo, y esto pues va a desbandar el tibio, el mediocre, va a salir corriendo y queda el remanente de la iglesia luchando por una iglesia que es invencible y al mismo tiempo invisible en sus gracias para el mundo, pero no para nosotros, porque nosotros podemos ver la mano de Dios moviéndose en esta iglesia. Pues la prueba está que nadie puede negar que esta iglesia ha sido la más perseguida a través de los siglos. Y se habla de que los judíos son muy perseguidos y han hecho un gran evento del holocausto y con toda razón porque fue espantoso, pero nadie ha hablado del holocausto de los cristianos que llevan más de 2000 años. Los judíos han tenido sus holocaustos aquí y allá, pero nosotros lo hemos tenido permanentes por 2000 años. ¿Quién habla de nuestro holocausto? Nadie lo menciona. Miren, en España hubo un holocausto en la guerra civil donde prácticamente eliminaron más de la mitad de la iglesia, la asesinaron. Nadie habla de eso. Luego, en el Reino Unido, con Enrique VIII, eliminaron todas las comunidades religiosas, los sacerdotes los asesinaron a todos. Esos son holocaustos masivos. En México, los masones con los cristeros eliminaron cientos de católicos, los asesinaron, religiosos, sacerdotes. Los obispos se volaron porque fueron errores que Roma cometió y llamó a sus obispos y llamó sus cardenal o quien fuere, se escaparon de México y dejaron el pueblo solo en México y hubo todo ese martirio de los cristeros. Y así ha sido, mire ahora lo que sucede en países como Venezuela, Nicaragua, que ya es muy fácil asesinar el clero, perseguirlo, declararle la guerra a la iglesia. Y el martirio nuestro, el holocausto del cristiano, desde que Cristo fue crucificado, el holocausto no ha cesado, ha sido permanente. No pasó muchos días después de que Jesús ascendió al cielo, cuando ya tenemos el primer mártir, San Esteban. Eso fue muy pronto después de la ascensión del Señor. Acababan de nombrar los 7 diáconos, él siendo uno de ellos y ya estaba sacrificado. Y así es como comienza todo esto y no ha terminado. Es un holocausto permanente, permanente. Todos los días leemos cómo decapitan cristianos en Nigeria, en Siria, en muchas partes del mundo. En la misma India queman cristianos vivos y así por todos lados ocurre este holocausto. Pero nosotros no nos enfocamos nunca en el martirio, pues le damos gracias a Dios por los mártires y la sangre de los mártires es la que hace posible que nosotros estemos aquí hoy, porque gracias a ellos somos católicos nosotros. La iglesia ha caminado a través de los años con la sangre de Cristo que continúa vertiéndose a través de la sangre de los mártires. Esa es sangre de Cristo, sangre cristificada, la sangre de los mártires. Es un río de sangre que viene desde la cruz. Desde que brota esa agua y esa sangre del costado del Señor, ese es un río que no cesa de correr hasta que Jesús regrese. Seguirá corriendo sangre. Porque los sacrificios antes de Cristo eran con sangre de animales, pero después de Cristo fue con su propia sangre. Y Él cristifica su iglesia para que la iglesia continúe comprando con sangre a todos aquellos que están encadenados todavía hasta que Él regrese. Y por eso nuestra sangre es un aporte a la iglesia para la salvación de las almas. El hecho de que usted se comprometa con la iglesia y entregue su vida a la iglesia, entregó su sangre, porque la sangre es su vida. Entonces, si usted la sacrifica y le entrega a Dios, usted está haciendo posible que la sangre del Cordero Divino fluya a través de usted, que usted cristifique su sangre y corra para que haga la función del sacerdote que entregó su sangre por nosotros. Y esa sangre debe convertirse en nuestra sangre.
Precisamente por eso la Eucaristía es el pan de vida, porque la Eucaristía hace posible que nuestra sangre sea cristificada. Miren ustedes el testimonio de la Iglesia con los santos incorruptos. Anoche hablaba el padre Fray José María sobre el Padre Pío, que es un cuerpo incorrupto que está ahí en San Giovanni Rotondo, perfectamente incorrupto. ¿Y por qué el Señor permite esas cosas tan misteriosas? Hay muchos santos enterrados que no fueron cuerpos incorruptos. Eso no quiere decir que no son santos. Claro que sí, pero el Señor escoge algunos de ellos para darnos una prueba de su amor y sobre todo una prueba de lo que es la incorruptibilidad de que produce la Eucaristía en el hombre. Cómo esa sangre se convirtió en una sangre incorrupta. Esos santos quedan intactos, quedan incorruptos, porque no se descomponen, porque la Eucaristía los cristificó. Pero esa es la prueba de cada uno de nosotros. La Eucaristía nos hace incorruptibles. La Eucaristía transforma nuestra sangre en la sangre del Cordero. Nos convertimos en otro Cristo. Y esa es la llamada nuestra a cristificarnos. Porque precisamente si Cristo es la cabeza del cuerpo místico de su iglesia, eso quiere decir que esa cabeza nos envía a nosotros su propia sangre para que fluya entre nosotros como un solo organismo. Y nos convertimos, nos cristificamos. Cada célula de la iglesia se cristifica con la sangre del Cordero. O sea, nuestra sangre se cristifica y es sangre de vida porque esta sangre compra prisioneros, compra prisioneros. Si entendemos el misterio de la sangre, entendemos el misterio de la pesca milagrosa. La sangre de Cristo es una pesca milagrosa porque con ella compramos prisioneros. Y esto hay que tenerlo claro. ¿De qué se trata? Esta sangre nuestra puede ser transformada en sangre de Cristo. Y para eso necesitamos ser fieles a Dios y Él se encarga. Él es el que produce este misterio de cristificarnos y nosotros nos proveemos como instrumentos del Señor. Y para ser instrumentos del Señor, lo único que tenemos que hacer es abandonarnos en Él. Él hace el resto, Él hace todo lo demás. Nos debemos abandonar en Él. Es difícil pensar a veces que uno puede santificarse, que uno puede cristificarse, que uno puede ser un instrumento de la salvación de muchas almas, porque uno es indigno, porque uno tiene una sangre, una carne pesada, porque uno tiene que manejar todas estas cosas humanas que contradicen la gracia, que contradicen la bendición gigantesca que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y todo esto se convierte en un peso que de repente evita que nosotros podamos concebir racionalmente el don maravilloso de nuestra iglesia y lo que es el Espíritu Santo que hace posible la cristificación de cada uno de nosotros. Sin embargo, tenemos que elevarnos por encima de esa naturaleza pesada y de toda esta humanidad nuestra que no comprende, que no asimila los misterios sobrenaturales, y tenemos que elevarnos por encima de eso y entender que el que hace ese trabajo es Dios. Nosotros no hacemos ese trabajo lo hace Dios. Por eso no debemos preocuparnos. Lo que debemos hacer nosotros es asegurarnos que seamos fieles. Eso es. Cada día debemos levantarnos a ser fieles. El resto lo hace el Señor. Si yo me levanto a luchar por ser obediente, eso es lo que el Señor me pide. Si uno es obediente, el Señor hace lo demás. Él se encarga. Somos seres pequeños, con posibilidades pequeñas por nosotros mismos. No logramos alcanzar lo que la iglesia nos pide.
Pero es que si nos unimos al cuerpo místico del Señor, ¿quién es el que hace todo sino la cabeza? Y la cabeza es Jesucristo. Por eso no tenemos nada que temer. Y además no tenemos que racionalizar este misterio. No necesitamos entenderlo. Nadie ha dicho que tenemos que entender el misterio. Lo que se nos ha pedido es tomarlo en fe. Yo no puedo entender la trascendencia de esta vida natural hacia la vida eterna. ¿Cómo puedo entender eso si yo soy una persona que estoy en un estuche mortal, en una tienda mortal como la llama San Pedro, en esta tienda temporal? No puedo entender cosas que trascienden lo mortal, lo finito. No la puedo entender racionalmente. Pero en fe yo creo. Por eso es que ese diálogo de Jesús con Santo Tomás, cuando le dice, porque me ves, crees. Porque cuando no lo veía, no creía. Pero no lo está juzgando, sino que está enseñándonos. Y dice, dichoso aquel que cree sin ver. Esa es la invitación de Jesús en ese encuentro con Santo Tomás. Es una invitación a que creamos sin ver. Y esto es, Él ya nos reveló la verdad. Nuestro llamado es a creer en esa verdad. Y ya, eso es lo que hacemos. Nada más. El Señor se encarga de que esa verdad que nosotros aceptamos, aunque no entendamos, transforme nuestra vida. Así nomás. Y eso es lo que se logra, la transforma. Yo me levanto por la mañana, me arrodillo y le digo, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti. No entiendo nada, pero confío en ti. Porque la vida trae cosas absurdas, inexplicables, sorpresas, luchas, pruebas, sufrimientos, y uno le toca levantarse y decir, no entiendo nada, pero te amo, ¿no? Y sé que estás en control, y yo me voy contigo, así que dame fortaleza para vivir esta prueba, para vivir este sufrimiento, para vivir esto que no entiendo, pero siempre estar prendido de Dios en esa forma, sin tener dudas, sin retroceder, sin mirar atrás, sino siempre hacia adelante, hacia la esperanza, fijos en un horizonte que está lleno de luz, porque ahí está Dios y están sus promesas, y esta vida terminará pronto, y nosotros conocemos el ataúd, lo hemos visto, hemos enterrado personas, hemos visto personas que estaban animadas por un alma y luego aparecieron inanimadas en un ataúd y uno dice, ¿qué pasó? ¿Para dónde se fue? ¿Será que me está viendo? ¿Me está oyendo? ¿Dónde estás? ¿Aló? Y esto es la despedida de una persona que se murió, ¿no? Y sabemos que para allá vamos nosotros y que esto continúa y que en fe consideramos que todo lo que ha sido revelado a nosotros es nuestro futuro. Entonces, un católico con futuro en Dios es un católico que cree en la palabra revelada, que es iglesia por los misterios que se nos han sido dados. Ese es ser iglesia. Ser iglesia es caminar con la confianza en Dios. Y ustedes saben que se nota con claridad cuando una persona camina con confianza en Dios. Como lo que yo hablaba ayer en unas reflexiones. A veces ve uno una persona caminando el perro y en muchos casos el perro camina a la persona y en otras la persona camina el perro. Por eso cuando una persona tiene esa confianza en Dios, la lleva en todo. Se le ve, se le nota en todo. Porque está lleno de fe, está lleno de Dios, tiene confianza a pesar de no entender nada de lo que pasa. Porque es que, ¿cuál es el obstáculo más grande humano que tenemos para que nosotros no tengamos fe? El que no salgan las cosas de acuerdo a nuestras expectativas. El no entender por qué esto, por qué aquello, por qué aquello. Y todo eso causa un vacío en nuestra alma, en nuestro corazón. El mantenerse uno con esa señal adentro que dice ¿por qué? Todo el tiempo ¿por qué? No entiendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo cambiarán las cosas? Eso disminuye el ser humano. Si usted quiere disminuirse como persona de Dios,
mantenga ese aviso prendido de por qué y hasta cuándo. Estos son dos aguijones que le destruyen a usted su fe, se la acaban. Uno no debe tener esa bandera izada del por qué y hasta cuándo. Ese es un error muy grande. Ese es como un germen que se come todo por dentro. Hay que eliminarlo de nuestra vida. Hay que levantarse confiando en Dios y caminar confiando en Dios a pesar de todo lo que sucede en esta vida. Esta vida está llena de situaciones, pero son temporales. Y eso es lo que no podemos olvidarnos. Todo va a pasar, todo se va a acabar. Y es más, se va a acabar de un momento a otro. En cualquier momento se acaba. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? Hay que pedirle fortaleza al Señor para poder vivir todos estos pasos sin perder la fe. Porque cuando todo termine, lo único que nos levanta el vuelo es la fe que llevamos. Esas son las alas de nuestra alma. Esa confianza en Dios son alas. Alas para volar desde acá hacia donde está el Señor. Y esa es nuestra meta. Debemos fijarnos en el horizonte de nuestra salvación en Jesucristo, pero también apuntarle a eso con alas, porque no podemos salir de este cuerpo sin alas. Y esas alas no crecen sino con la fe. No, nada más. Lo único que crece en las alas del alma es la fe. Ustedes se dan cuenta cómo es que uno distingue entre el que tiene alas y el que no tiene. El que no tiene fe camina como el pollo que no puede volar, ¿no? Sí. En cambio, sí, pero el que tiene fe camina con alas desde ahora. Se le nota que es un ave de alto alcance, que puede volar lejos. Se le siente, porque se siente que parece un cóndor, se siente que tiene alas grandes y puede lanzarse al abismo de Dios y volar. No se va a hundir. Y es lo que debemos alcanzar en vida ahora. Y eso está propuesto a nosotros. Gratis se nos ha dado. Gratis. Podemos convertirnos en grandes aves que vuelan al paraíso desde este destierro. Y esto es la invitación que hace el Evangelio. El Evangelio nos invita a volar hacia Dios. Es más, el Señor lo dice así: voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre. Y está apuntando hacia arriba. ¿Y quiénes suben allá? Solo los que tienen alas. ¿Quién va a subir hasta allá? A nosotros nosotros no vamos a ascender al cielo. Y tampoco vamos a hacer asuntos como la Virgen María. No, a nosotros nos toca volar al cielo. Pero el Señor nos dio todo para que crezcamos alas. Ustedes han escuchado la historia de los nidos que hacen las aves. Hay unos nidos bien peculiares que creo que son los nidos del cóndor, que son nidos con espinas. Y a medida que va pasando los días, se van saliendo las espinas de ese nido, porque están cubiertas al principio con una pajita o algo, y de pronto cuando ya está más grande el pájaro, va hundiendo la pajita y van saliendo las espinas. Entonces llega un momento en que ya no puede estar en el nido, le toca volar. ¿Sí? Si no vuela, cae. Pero esa es la iglesia. La iglesia nos va llevando y llega un momento en que ya las espinas de este mundo nos están hundiendo tan duro que ya hay que volar, hay que salir. Es el momento de nuestra muerte. Pues pidámosle al Señor que nos dé la gracia de crecer alas para que podamos salir de acá en un alto vuelo. Dar el vuelo que dio San Francisco, que lo llaman Padre Seráfico, ¿no? ¿Cómo sería lo alto que llegó? Esa alas es la que necesitamos nosotros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11. Los judíos exorcistas. Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mandiles que había usado y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Algunos exorcistas judíos ambulantes
intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus y decían, os conjuro por Jesús a quien predica Pablo. Eran 7 hijos de un tal Seba, sumo sacerdote judío, los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió, a Jesús le conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y arrojándose sobre ellos el hombre poseído del mal espíritu, dominó a unos y otros y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Llegaron a enterarse de esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y fue glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio y hallaron que subía a 50,000 monedas de plata. De esta forma la palabra del Señor crecía y se difundía poderosamente. Palabra de Dios. Pues ese es el poder de la iglesia, ¿no? Uno tiene todos sus pasajes que lo alientan, porque esa es la misma iglesia en la que estamos hoy, con el mismo espíritu que hace las mismas cosas y aún más grandes de las que ha hecho hasta ahora. Amén. Nos vamos a la Eucaristía.